¿Son realmente ilegales las cocinas ocultas? ¿Están invadiendo las zonas residenciales? ¿Cómo se están regulando? Hoy hablamos de eso. Hola, hola, aquí con otro video de la serie de Cocinas Ocultas. Mi nombre es Juan Luis Vera, fundador de la cadena de restaurantes Perumix. Operamos ya en varios países. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar esta semana en el mundo gastronómico. Pero primero, quiero invitarles a que se unan al grupo de Telegram, grupo de gastronomía digital. Acá les dejo el link. Y si quieren saber más sobre mí y sobre las clases de cocinas ocultas que dictamos, también les dejo acá un video con más información, o pueden ver la bio de mi cuenta de Instagram. Entremos de lleno al tema de fondo. Esta semana mucha gente me ha estado consultando sobre la legalidad de las cocinas ocultas. El tema ha venido a tocarse a raíz de que han salido un par de noticias hace unos días, sobre todo aquí en Colombia, mencionando el tema de las cocinas ocultas ilegales, ¿verdad? Entonces, aquí aportando mi granito de arena para que podamos tener un mejor contexto y tener las cosas un poquito más claras. Primero, el fin de semana pasado salieron dos noticias, el mismo día, coincidentemente, en dos medios, dos diarios importantes aquí del país. El primero, el titular, como pueden ver, dice: así operan las cocinas ocultas ilegales con domiciliarios. Y el segundo titula: la cacería a cocinas ocultas ilegales en Medellín y Bogotá. Dos titulares un poquito amarillistas, porque si alguien no conoce sobre el tema de cocinas ocultas, pues al ver que dice así operan las cocinas ocultas ilegales, por más que hayan puesto comillas entre cocinas ocultas, automáticamente para la gente que no conoce puede pensar que las cocinas ocultas en general son ilegales, ¿verdad? Entonces me pareció que fueron dos titulares bastante amarillistas, y los artículos también. Pero creo que es importante pronunciarnos porque mucha gente en el mundo gastronómico ha empezado a hablar al respecto. Entonces quería pues tocar el tema. A raíz de esto han surgido muchas interrogantes. ¿Son las cocinas ocultas legales? ¿Están realmente operando sin controles, ¿verdad? Y con pocos estándares de salubridad? ¿Están realmente perturbando las zonas residenciales de las ciudades? ¿No deben existir? ¿Están prohibidas? ¿No? Son temas que mucha gente me ha estado escribiendo esa semana, y por eso me animé a hacer este video un poquito para aportarles el punto de vista desde los que estamos operando cocinas ocultas, no solo en pandemia, sino desde antes, y de lo que sabemos, ¿verdad? De lo que realmente implica todo este mundo de cocinas ocultas. Pero primero desagreguemos algunas menciones, algunas cosas que dice el artículo, ¿verdad? Primero, habla que las cocinas ocultas son una modalidad de servicio que usan grandes cadenas, lo cual es mentira, ¿no? Ya sabemos que hoy en día las cocinas ocultas son una oportunidad de emprendimiento, ¿verdad? Y de crecimiento, tanto para marcas grandes, pero en gran cantidad para marcas nuevas, marcas jóvenes, ¿verdad? Para startups que están creciendo muchísimo en diferentes partes del mundo. Entonces no es algo, es un servicio que usan solo las grandes cadenas. Segundo, hablan que las aplicaciones, dicen que han dado, aquí en Colombia, ojo, que las aplicaciones de delivery han dado por terminados contratos con 150 restaurantes de 20.000 con los que trabajan, ¿verdad? 150 restaurantes de 20.000 con los que trabajan, o sea, más o menos del 1% les han dado de baja, y la mayoría de los casos por temas de salubridad, ¿no? Que no cumplen con la norma y el estándar internacional. Y que mensualmente se están cerrando de 3 a 4 cocinas ocultas a raíz de estos problemas. A ver, primero pongamos esto en contexto, ¿no? Primero, empecé a ver muchos comentarios de gente diciendo: ¿cómo es posible? Las cocinas ocultas son sucias, mira la cantidad de locales que están cerrando, han cerrado 150 de 20.000, ¿verdad? Y están cerrando de 3 a 4 locales mensuales. Ya no voy a pedir una cocina oculta, yo no como de ahí, ¿no? Vi mucha gente comentando, inclusive el artículo online,
de este diario, ¿verdad? Pero, sin embargo, si ponemos esto en contexto, hace 2 años, Secretaría de Salud informó, por ejemplo, que en Medellín, de 792 restaurantes que fueron inspeccionados, restaurantes, no cocinas ocultas, de 792 restaurantes inspeccionados, 140 fueron clausurados porque no cumplían con las normas de salubridad y de seguridad. Estamos hablando que el 17% de los restaurantes inspeccionados fueron clausurados. Entonces, pongamos en contexto, ¿no? El artículo habla como que están cerrando cocinas ocultas por temas de salubridad, cuando nosotros sabemos que eso no es un problema exclusivo de cocinas ocultas. Eso pasa en todos lados, en todos los negocios y en los restaurantes. Es más, en los restaurantes está pasando en mayor dimensión, ¿no? Entonces, hay que poner esos números en contexto, ¿no? Entonces, para los que dicen yo no pido domicilio en una cocina oculta porque son sucias, pues se van a dar con la sorpresa que de los restaurantes que piden, el 17% no pasa esos estándares de calidad mínimos de salubridad y de seguridad. Así que el hecho que sea cocina oculta o restaurante no quiere decir que uno sea más limpio que el otro. ¿Qué dice Secretaría de Salud de Colombia respecto a las cocinas ocultas? Los establecimientos denominados cocinas ocultas son inspeccionados, vigilados y controlados como sitios de preparación y expendio de alimentos, y como tal deben cumplir los requisitos establecidos en la norma sanitaria. Eso quiere decir que una cocina oculta debe cumplir las mismas normas y regulaciones de salubridad y de seguridad, ¿verdad?, que un restaurante. Esa es la norma en Colombia. Entonces, por ende, le aplica a las cocinas ocultas. Entonces, para entrar un poco en contexto sobre este artículo, no porque sea cocina oculta quiere decir que no estén cumpliendo con las normas. Así como en todo sector, hay personas que lo hacen bien y que lo hacen mal. En España también se ha empezado a escuchar. Acá, por ejemplo, saqué un par de artículos, ¿no? Las cocinas fantasmas, ruidos y olores y alternativa a la hostelería tradicional. Y una importante que dice que ya empieza la regulación de las macrococinas para evitar que proliferen sin control. Macrococinas, están hablando de los centros de cocinas. Y es importante porque el artículo que salió en Colombia, los 2 artículos, y donde realmente está el problema, está en los centros de cocinas ocultas. O sea, son centros que operan varias cocinas adentro y que se están instalando en zonas residenciales. Y entonces, eso trae, digamos, otra discusión, porque el problema no es que sea una cocina oculta, el problema es que está operando quizá en una zona residencial. Y eso creo que pues todos los restaurantes lo saben. El problema es que en los países como los nuestros, de la región, Perú, Colombia, etcétera, la fiscalización, ¿verdad?, y exigir el cumplimiento de las normas siempre ha sido un problema. Entonces siempre hay gente que se aprovecha un poco de este vacío, ¿verdad? Sobre todo en época de pandemia, donde las cocinas ocultas están sirviendo como un salvavidas, no solamente para restaurantes que están quebrando, sino para nuevos emprendedores que han perdido su trabajo y con el poco ahorro que les queda están emprendiendo, en este caso en gastronomía. Entonces, claro, les hago una pregunta. Yo viví 11 años en Estados Unidos y nadie se atrevería a montar una cocina oculta en su casa en Estados Unidos, porque al día siguiente se queja el vecino, viene la policía, te multa y te cierra. Sin embargo, la falta de exigir la norma en países como los nuestros ha generado que haya gente que empiece en zonas residenciales. Pero este problema no viene de las cocinas ocultas, viene desde antes. Miren los restaurantes. Creo que cualquiera puede caminar en cualquier parte de su ciudad en Colombia y en muchos países alrededor aquí en Latinoamérica. Sin ir muy lejos, yo salgo de mi casa, camino alrededor, que es una zona residencial, y por lo menos encuentro 1 o 2 restaurantes en las calles. Y son zonas residenciales, no son zonas comerciales ni zonas industriales. Entonces, claro, desde mucho antes, donde ya permitían que algunos restaurantes se instalen en zonas residenciales,
Viene pues el tema en países como los nuestros, donde se instala una cocina oculta en una zona residencial y obviamente la gente reclama. Yo no estoy fomentando el hecho, ¿verdad?, de que se instalen en una zona residencial. Pero lamentablemente, al no haber exigencia y haber una ambigüedad por parte de la autoridad, va a haber gente que saca un provecho de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo critico? Si soy un emprendedor y no tengo los medios, y estamos en países, a diferencia de Estados Unidos, donde hay una mejor economía, y aquí estamos en pandemia, y alguien tiene que emprender y quiere probar desde su casa, pues probablemente lo haga, ¿verdad? Y va a ser difícil de controlar. Si tienen que hacerlo, pues háganlo como un punto, solamente por una etapa inicial, ¿verdad? Si es alguien que no tiene los medios y quieres probar desde tu casa, ¿verdad? Háganlo como una etapa inicial y luego pásense a una cocina como debe ser, a una zona comercial o una zona industrial. Veo mucha gente y emprendedores que lo están haciendo y entiendo la situación de la pandemia, ¿verdad? No soy nadie pues para decirles háganlo así o no lo hagan así. Somos conscientes de la situación. Lo que sí critico son las personas que tienen los medios para poder instalarse en una cocina oculta como debe ser, en una zona industrial o en una zona comercial, en un local comercial, y no lo hacen, ¿verdad? Y peor aún, los centros de cocinas, o sea, empresas que montan centros de cocinas, que tienen el capital para montar un negocio de centro de cocinas y lo hacen en una zona residencial, ¿verdad? Ahí es donde recae el problema. No que las cocinas ocultas sean ilegales, ¿verdad? No que los centros de cocinas ocultas sean ilegales, sino que se instalen en zonas residenciales. Felizmente que la mayoría de gente que conozco, inclusive emprendedores, lo están haciendo en locales comerciales o en locales, en zonas industriales. Lo están haciendo porque hoy en día uno puede conseguir locales comerciales a precios mucho más económicos en buenas zonas, ¿verdad? A raíz de la pandemia. Son muy pocos los que yo conozco que empiezan de su casa. Pero repito, espero que si lo hacen, saben que eventualmente Sanidad va a llegar a hacer una inspección y probablemente se los prohíba. Entonces pásense lo más pronto posible a un local comercial, ¿verdad? O en una zona industrial. Felizmente que la mayoría que conozco, al menos yo que soy muy metido en este mundo, lo está haciendo de esa manera. Pero sí critico, como digo, sí critico los que tienen los medios o las empresas un poco más grandes que montan centros de cocinas en zonas residenciales, netamente residenciales, ¿no? Ahí es donde sí creo que están generando un poco esta reputación en algunas de las cocinas y generan artículos como estos, ¿verdad? Recuerden, pues, ¿no? O hay que operar, no porque opere en un local pequeño o en un centro de cocinas, etcétera, no quiere decir que no tenga que cumplir las normas básicas de salubridad y de sanidad y seguridad. Donde sea que opere, tengo que cumplirlas, ¿verdad? Pero, claro, como esto es algo nuevo en el país, relativamente nuevo, y ya saben que mucha gente con lo nuevo se asustan, lo que no entienden les causa temor, entonces salen dos artículos como este, que hablan de cocinas ocultas ilegales, ¿verdad? Y la gente dice, las cocinas ocultas son ilegales, tienen que desaparecer. Y claro, vemos a países como Estados Unidos, donde es todo lo contrario, ¿verdad? Un país donde fomenta el crecimiento gastronómico novedoso, la innovación, ¿verdad? Estados Unidos abraza el crecimiento de las cocinas ocultas. ¿Por qué? Porque las cocinas ocultas es parte de una revolución gastronómica. Están aquí para quedarse. Entonces, quitemos de la cabeza de que están prohibidas. No están prohibidas. No son ilegales. Simplemente hay que regularlas. Tienen que operar bien. Por más que sean pequeños emprendedores, operar bien y cumplir con las normas. Pero no son ilegales. Al contrario, las cocinas ocultas en general
¿verdad? Son parte de la revolución gastronómica, de la gastronomía digital. Y esto viene desde antes de la pandemia y todavía tiene para muchos años más. Miren, en Estados Unidos miren ese artículo, ¿no? Adapting to economic reality with ghost kitchens and other innovations. O sea, adaptarse a las realidades económicas con las cocinas ocultas y otras innovaciones. Walmart explores ghost kitchens. Walmart, acá dice explorando, pero ya instaló cocinas ocultas en muchas de sus tiendas. Chipotle opens its version of ghost kitchens. Chipotle ha sacado una línea de cocinas digitales. Entonces, entendamos de lo que significa el crecimiento de las cocinas ocultas en el sector gastronómico y las oportunidades que están brindando para muchos negocios y muchos emprendedores, sobre todo en época de pandemia. ¿Qué dice la regulación en Estados Unidos? City's Health Department and Planning Department will regulate the operation of restaurants, and the same is true for ghost kitchens. As all business and health standards and codes continue to apply to a ghost kitchen's business operation. O sea, el Departamento de Salud y de Planeamiento de cada ciudad que regula los restaurantes, también regulan las cocinas ocultas. Y todos los estándares y los códigos de la norma que aplican a ese tipo de negocios también aplican a las cocinas ocultas. Sencillo. Obviamente no se deben instalar en zonas residenciales, pero pues estamos aquí en un país donde lamentablemente la ambigüedad y la falta de fiscalización genera esto no solo en cocinas ocultas, sino en restaurantes y en muchos sectores. Entonces, mi recomendación es, si están emprendiendo, aprovechen que hay buenos locales comerciales muy económicos y pónganse en un local comercial o en una zona industrial y se evitan problemas, ¿verdad? Entonces, ¿son ilegales? No son ilegales. ¿Qué es lo ilegal? Lo ilegal es instalarlas en zonas residenciales. Es más, está viendo que los artículos, normalmente los reclamos de los vecinos es por los olores y la extracción, ¿verdad? Y decían que hay centro, por ejemplo en España, ¿no? Que hay centro de cocinas que tienen adentro 10 cocinas y tienen 10 ductos de extracción. Y se imaginan, pues, instaladas en una zona residencial con 2 vecinos residenciales y salen 5 ductos de extracción, pues cualquiera va a reclamar, ¿verdad? Yo critico eso, ¿no? Si yo soy una empresa que estoy en el negocio de 5 cocinas y tengo los medios, pues no me voy a meter a un local residencial, ¿no? Estoy realmente causando problemas. Entonces, eso digamos que es lo ilegal. ¿Son sucias? No. Ya saben que así como hay restaurantes que cumplen y otros que no cumplen la norma, igual con las cocinas ocultas. Lo mismo. El problema es la falta de fiscalización y los que se aprovechan de esto, ¿verdad? No podemos satanizar a todas las cocinas ocultas, ni tampoco al negocio como tal, ¿verdad? Saben que lo nuevo genera duda, genera temor, pero no podemos simplemente guiarnos por estos titulares amarillistas. Las cocinas ocultas están aquí para quedarse, ¿verdad? Espero que cumplan siempre las normas de salubridad, de seguridad, ¿verdad? De un negocio de alimentos. Recomendaciones para los que están entrando al sector. Hoy pueden conseguir locales muy económicos. Traten de instalarse en una zona comercial adecuada y una zona industrial, o un local industrial. Inclusive en un local comercial, pregunten si hay un problema con olores y extracción, porque muchas veces pueden estar en un local comercial y arriba son oficinas o otros locales y la extracción puede generar problemas. Y a pesar que tú estás en tu derecho y puedes operar un local de comidas, no hay nada peor que tener un vecino, como dicen aquí en Colombia, cansón, o como dicen en Perú, pesado, ¿no? Mejor tener ahí una buena relación con tus vecinos. Tercera recomendación, instalen una buena extracción. Cumplan con la norma de los ductos, ¿no? Ese es otro tema que es muy ambiguo.
o tiene falta de fiscalización. Ustedes han visto en el centro de Bogotá o por ejemplo en Medellín, yo me acuerdo en la calle 10, por ejemplo, que es una de las calles principales. Muchos locales tienen la extracción que solo sale hasta la puerta, no la llevan hasta el techo. Eso está prohibido. Sin embargo, como nunca lo han fiscalizado, lo hacen. Ahora el problema es que cuando quieren fiscalizar, como ya dejaron a unos, se genera un problema, porque en una calle tienen la mitad que nunca le dijeron nada por 10 años y a los nuevos que les quieren exigir. Ese es el problema, ¿verdad? Entonces, hagan el esfuerzo y salen una buena extracción, llévenla hasta el techo, ¿verdad? Y cumplan con la norma, ¿verdad? Que tiene que sobresalir cierta distancia del techo, y para que no tengan problema con los olores. Entonces, dense el trabajo de invertir en una buena extracción. Y por último, sean organizados, sean limpios, ¿verdad? Y muestren en sus redes sociales el tema de su marca, cómo funcionan, cómo preparan las cosas, que la gente conozca, ¿no? No podemos dejar que simplemente 2 titulares amarillistas le den a las personas la idea errónea. Yo pido de cocinas ocultas todo el tiempo. En Estados Unidos es un sector que está creciendo muchísimo, muchísimo, y la gran mayoría de las cocinas ocultas cumplen con la norma. Es más, ya les puse el ejemplo en contexto versus los restaurantes normales. Así que ya saben, las cocinas ocultas no son ilegales y están aquí para quedarse, y háganla bien. Bueno, me despido. Chao.